Estamos leyendo durante toda la Pascua el libro de los Hechos de los Apóstoles y espero que vayamos viendo cosas, ¿no? Cómo era la situación de los primeros cristianos, todas las situaciones que pasaban para evangelizar, todos los conflictos. Y hoy llegamos al conflicto más importante de la época antigua, el problema de la circuncisión, ¿sí? Recuerden, los judíos eran circuncidados a los 8 días, el prepucio era removido, y eso era visto como una pertenencia al reino. Tú pertenecías al reino de los cielos, tú pertenecías al pueblo de Dios, sí, eras circuncidado. Si no eras circuncidado, no pertenecías, ¿sí? Ese era el problema. Y entonces la pregunta era, ¿nos salvamos por Jesús o seguimos la ley de Moisés al pie de la letra? Una pregunta importante, Habían fariseos que se habían hecho cristianos que decían que tenía que hacerse, todos los paganos tenían que hacerse primero judíos para después ser bautizados. Tenían que aceptar la ley de Moisés y cumplir la ley de Moisés a cabalidad, los 613 mandamientos que ellos habían descubierto mágicamente en la ley de Moisés. O sea, que eran escrupulosos, eran terribles. Hay gente que tiene sus ideas sobre la iglesia, sobre las cosas, ¿no? Por ejemplo, esto de la sinodalidad. Hay gente que se rasca las vestiduras y piensa que la iglesia va a desaparecer porque nos consultamos. Pues no han leído ni el Evangelio, ni han leído los Hechos de los Apóstoles, ¿no? La primera forma de gobierno de la iglesia fue la sinodalidad. Hay un problema, se convoca a todos los apóstoles, se convoca a todos los presbíteros, se reúnen en una asamblea y tratan el problema. Lo vieron con la circuncisión, ¿no? Mañana, pasado mañana vamos a estar leyendo ese problema, ¿no? Entonces, los judaizantes siempre están presentes, los fariseos siempre están presentes. Es la gente que sabe exactamente cómo va a ser la cosa y cómo debe de ser la cosa. Y saben más que Jesús, y saben más que Pedro, y saben más que los apóstoles. Y van causando problemas en las comunidades. Hasta el día de hoy hay un montón de fariseos en nuestras comunidades, hay un montón de fariseos, pero un montón. Los pueden ver ustedes en YouTube. Abundan, un montón de fariseos, ¿sí? Pero bueno, ayer miraba, hablando de eso, una foto en un trono magnífico en una iglesia del Papa León XIV. Y el curita decía, ¡ah, qué solemnidad! Y entonces le contesta otro cura y le pone la foto del Papa Francisco en el mismo lugar, con mitra, con capa magna, con diáconos a los lados, y le dice, esta sí es solemnidad. ¿Sí? Ellos ahí. Estos problemas siempre han estado ahí. Eso es lo que les quiero decir. San Pablo, Bernabé, Pedro mismo, ¿recuerdan el episodio en la casa de Cornelio? Cuando está en Jaffa Pedro y ve este lienzo que baja y ve todo tipo de animales y le dice, come, le dice la voz, y Pedro dice, jamás he comido nada impuro. Qué bonito que nosotros dijéramos eso ante el Señor, ¿no? Jamás he comido nada impuro. Y le dice, no come, no llames impuro lo que yo he creado, no llames impuro lo que yo he creado. Y Pedro entiende, porque llegan estos personajes a llevárselo a la casa de Cornelio, y él entiende que es tiempo para que los paganos lleguen. Y dice, ¿le podemos negar el bautismo a quienes el Espíritu Santo se ha derramado? ¿Sí? Pero siguen sin entender, ¿sí? Siguen haciendo problemas los fariseos, convertidos ahora en cristianos. Y miren cómo son de cabezones. Dicen que provocaron un altercado y una violenta discusión. Violenta. ¿Qué quiere decir eso? Posiblemente hubieron golpes. Porque cuando la gente tiene religión es lo peor, ponerse con estos cabezones, ponerse a discutir. No tienen a Dios en el corazón, pero religión sí tienen. Y se ponen cabezones, y esto es así, esto es allá, y entonces los fundamentalismos que siempre son violentos. Pero aquí hay gente que piensa, dice, no, vamos a consultar a la iglesia en Jerusalén. Es la iglesia madre, es la iglesia fundante. Vamos a buscar nuestras raíces,
Vamos a llevar el asunto a Pedro, ya vamos a ver, vamos a llevar el asunto a todos ellos, ¿no? Y se ponen de acuerdo y envían a Pablo, a Bernabé y a algunos más. Y también dice que la comunidad cristiana les proveyó para el viaje, ¿no? Lo financiaron. Es así la vida, todo cuesta. Es para que ustedes noten cositas que usualmente se nos escapan, ¿no? Les financiaron el viaje, porque esto no es gratis. Y atravesaron Fenicia y Samaria, y iban contando todo lo que el Señor había hecho con los paganos, iban muy contentos. Y fueron recibidos de manera preciosa por la comunidad cristiana, por los apóstoles, los presbíteros. Y ahí les contaron todas las cosas. Pero vuelven los fariseos al ataque. Nuestros amigos, los fariseos, los tienen en todas partes, están en todas partes. En la familia, en los grupos de oración, en las comunidades católicas, en todas partes están los fariseos. Y le dicen, no, hay que circuncidar a los paganos. A la cuestión religiosa, si era la ley de Moisés o Jesús, a quien tenemos que seguir, se le sumaba la cuestión de salud. Recuerden que no habían antibióticos, que no había nada. Cortar a un hombre mayor de esa parte, la inmensa mayoría se moría. Se morían con infección. Y entonces los paganos no se hubieran convertido. Sencillamente hubieran simpatizado con la causa, pero de lejito. Pues la vida es un don de Dios, ¿no? Nadie se quiere morir antes de tiempo. ¿Ustedes sí? Yo cuando me llegue mi tiempo, bendito sea el Señor, pero ahorita no. ¿No? Y entonces este era un problema serio, no era un problema liviano, ¿no? Había que discutirlo. Y por eso dice que entonces se reunieron los apóstoles y los presbíteros para examinar el asunto. A esto se le llama en la historia de la iglesia el primer concilio de la iglesia. El primer concilio. Se reúnen todos los apóstoles y se reúnen todos los presbíteros. Recuerdan, Pablo y Pedro y todos van creando estructuras en todas las comunidades. Van dejando un presbítero. Presbítero en griego quiere decir anciano, un sacerdote. Van nombrando un líder de cada comunidad. Entonces ahora los reúnen y vamos a dilucidar el asunto. Ya mañana vamos a continuar escuchando esto, ¿no? Pero bueno, no les quiero adelantar, no les quiero arruinar la película. Mañana ustedes tienen que venir para la segunda parte. Pero aquí es importante la estructura que se va creando, ¿no? Es una estructura. Hasta el día de hoy la iglesia la usa. Cada vez que hay un problema, llaman a un concilio. El último fue el Concilio Vaticano II. ¿Sí? Es una estructura que nos va sirviendo, nos sirve mucho, porque hay nuevos problemas, hay nuevas situaciones. Hace 200 años nadie hablaba de aborto, por ejemplo. El aborto no era un problema. Hace 200 años apenas comenzó el divorcio. Y todavía no lo hemos solucionado, el problema de los divorciados vueltos a casar. Es un problema que está pendiente, el Papa Francisco no lo solucionó. Quiso, intentó, pero no lo solucionó porque es un problema complicadísimo. ¿Sí? Y de aquí vienen otras ideas, ¿no? La gente piensa que el que se divorcia está fuera de la iglesia. El que se divorcia no está fuera de la iglesia. ¿Y puede seguir comulgando? Sí, puede seguir comulgando. Mientras no se vuelva a casar, no hay problema. El problema son los divorciados vueltos a casar. Es un problema que no hemos solucionado. Y aquí hay diferentes puntos de vista. Hay gente que se rasga las vestiduras. Pero es un problema serio, ¿no? Porque la gente, yo les recuerdo a la gente cuando yo estudié en Roma hace 30 y pico de años, se decía en las universidades pontificias, se decía que la mitad de todos los matrimonios católicos del mundo son inválidos. La mitad. Es mucho. Lo que pasa es que la iglesia no dice nada hasta que una de las partes dice, hey, mira por aquí, mi matrimonio es inválido. Y entonces empezamos a esculcar. Pero
si la mitad de todos, por lo que sea, ¿no? ¿Cuántos muchachitos se casaron? Ella tenía 13, 14 y él tenía 15. Por Dios. Edad de madurez, hay cuestiones psicológicas, hay muchachas que estaban locas por irse de su casa porque les apretaban el pescuezo y era una rigidez. Yo me recuerdo, mi tía, la hermana mayor de mi mamá, se fue de la casa a los 27 años, 28 tenía. Porque el abuelo era súper celoso, ya no lo aguantaba. Tanto así que mi abuela le decía, ¿y vos la querés para vos? A la muchacha la querés para vos. No la dejaba tener novio, no la dejaba hacer nada. Y mi abuela le decía, ¿la querés para vos? Y se tuvo que ir de la casa. La escondieron con un plan de la abuela y el hermano mayor del abuelo. Se la llevaron lejos a esconderla. Y después le echaron a la guardia, al abuelo. Decía, ¿dónde está la muchacha? La han matado a la muchacha para asustarlo. ¿Ya? Entonces, son cosas, entonces hay que repensar muchas cosas y hay que solucionar el problema. El Papa Benedicto dice, bueno, no se pueden acercar a la comunión, pero pueden hacer una comunión espiritual. Entonces nos regaló una oración muy bonita para la comunión espiritual, para los que no se pueden acercar sacramentalmente, ¿sí? Porque es un problema y hay que solucionarlo. Bien, pues bueno, ahí les dejo la segunda parte, viene mañana. En el Evangelio Jesús nos da una misión a todos los discípulos. Permanecer en su amor. Permanecer en su amor. Nosotros no creamos la comunión, porque hay gente fanfarrona que cree yo soy la comunión. No, Jesús crea la comunión. Cuando te invita a ser parte de la iglesia, Él está creando la comunión, Él la crea. Pero a nosotros nos toca permanecer. Y yo les propongo que eso es muy difícil. Es un trabajo duro, ¿no? Porque tenemos rivalidades, ya vieron la primera lectura, tenemos ideas distintas, venimos de familias distintas. Leemos distintamente las escrituras, que es otro problema, el problema de la interpretación, cómo interpretamos las escrituras. Hay gente que es más farisea que otra, ¿no es verdad? Y tienen ideas bien claras, bien concebidas de lo que la iglesia pide, y uno les dice, sí, la iglesia pide eso, y ellos están convencidísimos que es así. Y entonces permanecer en la comunión no es fácil. Sin embargo, ¿saben cuántas veces Jesús en el Evangelio de Juan llama a permanecer en la comunión? 68 veces. 68 veces. O sea, que era súper importante. ¿Y saben cuántas veces llama a la comunión, a permanecer en la comunión en el capítulo 15 del Evangelio de Juan? ¿Alguna idea? 11 veces. O sea, que Jesús la tenía claro, los problemáticos somos nosotros. Los que nos gusta romper y hacernos enemigos entre nosotros. Por eso dice que hay que permanecer en Él y solo el que permanece en Él da fruto. Todo lo demás es paja. Toda esa gente fanfarrona que anda ahí, que yo soy, que esto, que yo sé esto, que yo sé lo otro, y proponen cosas que la iglesia no propone, por ejemplo. Estaba viendo un video de alguien hoy y yo digo, Señor, Dios nos libre, ¿no? De los otros, de los nuestros. Dios nos libre. Por eso la metáfora de la vid, del tronco, es tan bonita, ¿no? Porque solo cuando estamos unidos al tronco, cuando buscamos a los discípulos, a los apóstoles, cuando estamos unidos a la iglesia, lo más fácil es romper, porque cuando hay pecados de los hermanos, cuando hay situaciones difíciles, lo más fácil es yo yo no tengo que estar en esto. Sin embargo, tenemos que permanecer unidos. Es una metáfora poderosísima.
sin estar unidos al tronco, a la vida, a la voluntad del Señor, a lo que el Señor quiere para la iglesia, para nosotros, sin comunión no hay frutos. Dice que la rama se seca y ya seca la rama, la recogen y le echan al fuego. Y ahí arde, es el final, el infierno. ¿Cuántos quieren ir al infierno? Yo no. Quieren arder No. Entonces, estas palabras de Jesús nosotros las olvidamos rápidamente. Sí, la predicamos, pero no la asumimos. Porque asumirla cuesta. Asumirla significa que voy a vivir en sintonía con el Espíritu Santo. Que mi oración va a ser sincera y comprometida. Que mi actitud va a ser una actitud de servicio y de bienaventuranza para los demás, desear el bien a los demás, incluso a estos fariseos que hacían el problema. Entonces tengo que tener comunión con el Papa, con los obispos, con el clero, con la iglesia, con los laicos, y esa apertura tiene que ser sincera y comprometida. Y eso cuesta, sobre todo cuando no queremos renunciar a nuestras ideas, como los fariseos estos que no querían renunciar a la ley de Moisés. Pero dice el libro del Apocalipsis que Jesús hace todas las cosas nuevas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso el verdadero discípulo está abierto a las cosas nuevas. Y dice San Pablo que analiza todo hay que analizarlo. Y nos desprendemos de lo malo y nos quedamos con lo bueno. Pues que así sea nuestra vida cristiana, que sea buena, que sea abierta a lo que el Espíritu Santo quiere para nosotros. Amén. Amén.